Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un video más en el cual vamos a ir cerrando ya el eje número 2. En el video de hoy puntualmente vamos a realizar una integración de todos los temas que hemos visto a lo largo de este eje puntualmente. ¿Qué significa esto de una integración? Bueno, en primer lugar vamos a desarrollar muy brevemente cada uno de los tres temas que estuvimos viendo hasta acá. Es decir, interés simple, interés compuesto y tasas proporcionales y equivalentes. Entonces eso nos va a permitir que a medida que lo vayamos desarrollando, ustedes puedan recapitular todo lo que fueron viendo hasta aquí y al mismo tiempo empezar a establecer ciertas conexiones entre los temas que nos van a permitir poder desarrollar los ejercicios integradores, que son los ejercicios con mayor riqueza a nivel financiero, a nivel instrumental, a nivel de la asignatura, y son puntualmente los ejercicios con los que nos vamos a enfrentar en la vida diaria. Los ejercicios de esta parte de la materia que ya integran todas las herramientas y los conocimientos que vimos hasta aquí son los mismos que se van a presentar en la vida diaria, en el día a día, en los bancos y en las operatorias que vayamos desarrollando. ¿Por qué? Porque son ejercicios que ya integran toda la operatoria de interés simple y compuesto con la combinación de las tasas como vimos la clase pasada. Es decir, que van a combinar tasas de determinados periodos, las van a llevar a periodos más largos, más cortos, van a ir y venir en el tiempo, tal y cual como se hace en los bancos. Entonces, bueno, los invito a que se pongan cómodos, se relajen y disfruten de todo este video que va a ser largo, porque va a ser probablemente el video más completo hasta aquí de este eje, porque va a integrar, como les decía, absolutamente todo. Así que si quieren pueden verlo por partes, pueden de repente verlo completo e ir haciendo pequeñas pausas activas en medio o haciendo los mismos ejercicios que se van presentando, como ustedes prefieran. Así que bueno, sin más empezamos. Entonces, para alargar vamos a tener la definición del préstamo con interés, que es el hilo conductor que nos va a llevar a lo largo de todo el eje. Entonces podemos decir que toda operación financiera es un préstamo, en el que un prestamista entrega a un prestatario una cierta cantidad de dinero, a cambio de que este último lo devuelva al cabo de un cierto tiempo con un recargo o interés. ¿Por qué hablamos de que toda operación financiera sería un préstamo? Porque si nosotros depositamos plata en el banco, nosotros somos quienes prestamos el dinero. Entonces, siempre va a haber un préstamo en medio, ya sea del banco hacia nosotros, de nosotros hacia el banco, de un familiar, un amigo hacia nosotros o viceversa. Quien recibe el préstamo obtiene dinero y quien presta deja de tener ese dinero disponible. Es justo entonces que exija al final del préstamo el valor de esta utilidad perdida por no haber podido disponer de los fondos durante ese tiempo. Bien, entonces, ¿qué es esa utilidad o de qué se trata ese valor de dinero en el tiempo? ¿Cómo se representa a nivel simbólico, a nivel material y a nivel de dinero a partir del concepto de interés? Nosotros decimos que el interés es un intercambio no simultáneo de capitales. Se llama interés a la diferencia neta entre lo que se devuelve y lo que se presta, independientemente del tiempo transcurrido. ¿Por qué decimos que es un intercambio no simultáneo de capitales? Pues bien, porque yo presto dinero o pido dinero prestado hoy y lo devuelvo de acá a un tiempo. No es inmediata la devolución. Por eso no es simultánea, no sucede todo en el mismo acto, sino que hay un plazo en medio, que es el plazo mismo que justifica por qué va a aparecer la figura del interés como un premio, como un fruto, como el mérito de la persona que presta su dinero y decide no disponer de él para que otro lo haga. Entonces el interés, como vimos hasta aquí, se calcula como el capital final menos el capital inicial de cada operación. Por ejemplo, si yo presto 100.000 pesos y me devuelven 140.000, esos 40.000 van a ser los intereses de la operación. ¿Cuáles son entonces los elementos de una operación financiera? Tenemos que en una operación financiera intervienen un capital inicial que lo simbolizábamos como C sub 0, un capital final que lo simbolizábamos como C sub n, una tasa de interés que es I minúscula, el interés en pesos, es decir, en el ejemplo que puse recién, los 40.000 pesos, que se simbolizan como I mayúscula,
y la unidad de tiempo que se simboliza como n minúscula, que son los días, meses, años, semestres, etcétera, por los cuales el dinero esté sometido a préstamo. En el caso del interés simple, nosotros vimos que se asume que en cada unidad de tiempo transcurrido se suma una cantidad proporcional al capital inicial, siendo la constante de proporcionalidad la misma tasa de interés. Es decir, si yo presto los 100.000 pesos a lo largo de 6 meses a una tasa del 10% mensual, se va a calcular el 10% de estos 100.000, es decir, que se va a calcular un monto de 10.000 pesos mes a mes. Entonces, en el mes 1 los intereses van a ser de 10.000, en el mes 2 van a ser de 10.000, en el mes 3 también, y así sucesivamente en cada uno de los meses los intereses van a ser de 10.000 pesos. Siempre va a ser el mismo monto de interés porque el cálculo del interés se aplica sobre el saldo inicial. Es decir, sobre los 100.000 el 10%, sobre los 100.000 el 10% y así cada uno de los 6 meses. Entonces, para calcular directamente el capital final de una operación de interés simple, aplicamos esta fórmula. Capital final es igual al capital inicial multiplicado por 1 más n veces i, siendo la n la cantidad de meses, días, años por los cuales esté sometido el dinero a préstamo e i la tasa de interés de la operación. Recuerden siempre que al momento de efectuar este tipo de cálculos en la calculadora, hagamos esta parte del cálculo en primer lugar y luego le adicionemos 1. Eso significa de que este término nos va a arrojar un monto que no puede estar influenciado por el 1 hasta tanto no hagamos este producto. Si hacemos 1 más n, por ejemplo, y eso lo multiplicamos por i, el cálculo no va a ser correcto. Vamos entonces con el tema de interés compuesto. Habíamos visto que en el caso de interés compuesto, el interés obtenido en cada unidad de tiempo se capitaliza, es decir, pasa a formar parte del capital. De manera que en el periodo siguiente el interés se calcula sobre el monto formado por el capital inicial y el interés obtenido hasta ese momento. En el ejemplo que poníamos recién, esos 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 que se iban devengando de intereses mes a mes ya no son más una constante, porque se va adicionando todos los meses ese 10.000 al capital inicial. Entonces, si el capital inicial era 100, al mes 1 se calcula el interés sobre los 100. Pero si luego en el mes 2 queremos calcular intereses, ya no se calculan más sobre el capital de 100.000, sino que se calculan sobre 100.000 más los 10.000 que se devengaron de intereses en el mes número 1. Entonces sobre esos 110.000 se calculan los intereses para el mes número 2. Por eso se dice que en este caso de interés compuesto, el interés obtenido en cada unidad de tiempo se capitaliza, porque se suma al capital del mes o del periodo anterior de forma tal que sobre ese monto se aplique la tasa de interés. Y esa es la diferencia entre un sistema y el otro. Entonces, en el caso del interés compuesto, la fórmula de cálculo que usábamos era el capital final es igual al capital inicial por el factor de capitalización que es este. ¿Formado por qué? Por 1 más la tasa de interés, y esta expresión se eleva al exponente n, que era la cantidad de días, meses, años, es decir, la unidad de tiempo de la operación propiamente dicha. Entonces podemos ver en la gráfica del interés simple que el interés crece todos los meses de manera lineal. Entonces, si en este caso, como veíamos cuando tratamos este tema, colocamos un monto de 100.000 pesos en el banco durante 5 años a una tasa del 30%, vamos a tener que en el año 1 se devengan 30.000 pesos de intereses, en el año 2 otros 30.000, en el año 3 30.000 nuevamente, en el año 4 30.000 y en el año 5 30.000. Por eso el crecimiento de esta línea es recto, es lineal. Entonces del periodo de la inversión inicial en el periodo 0 al periodo 1 se van a devengar de 100.000 a 130, pero para calcular los intereses del periodo 2 se calculan sobre los 100.000. Entonces en el periodo 2 vamos a ir desde los 130 hasta 160.
de 160 en el periodo 3 a 190, de 190 a 220 y de 220 a 250 en el periodo 5. Es decir, cada periodo utiliza los 100.000 iniciales para calcular los intereses. 100.000 por el 30% son 30.000, que son esos 30.000 que mes a mes se van sumando y determinan este capital final de 250.000 pesos. Ahora bien, veámoslo en el caso del interés compuesto. La gráfica ya no es más lineal, es una gráfica con sentido exponencial. ¿Por qué? Porque el interés año a año no se calcula en función de los 100.000. En el único año que se calcula en función de los 100.000 es en el primero, que llega exactamente a 130, igual que en el caso anterior. Pero en este momento el interés se calcula sobre esos 130. Entonces se eleva a 169, ya no a 160. Sobre estos 169 se calcula el 30% de interés para el periodo 3 y se eleva así sucesivamente cada uno de los periodos en función ya no del 100.000, sino de los 100.000 más los intereses acumulados al periodo anterior. Por ejemplo, si quiero saber cuál va a ser el interés del periodo 4, me posiciono en el 3 y le sumo el 30%. Ya no me posiciono en 100.000, sino en este monto y le sumo el 30%. Por eso la gráfica no es lineal, sino que tiene este carácter de exponencial. Si nosotros hacemos una comparación entre ambas, vamos a ver, como decíamos, que el crecimiento de una es lineal y el de otra es exponencial, y eso nos determina una diferencia, que es la que ven graficada aquí. Esta diferencia hace que los bancos y las entidades financieras en general prefieran utilizar el sistema de interés compuesto, que es el que se ve en la figura como anaranjado, frente al interés simple, que es el que se ve en la figura como rojo, porque claramente tiene un crecimiento mayor, tiene una tasa de crecimiento mayor, y si el banco otorga, por ejemplo, un préstamo, prefiere que sea en muchas cuotas, en muchos meses o años, para que el crecimiento de los intereses sea cada vez superior. Entonces, el tercer tema que veíamos en este eje era el de tasas de interés proporcionales y equivalentes, y habíamos dicho que íbamos a utilizar las tasas proporcionales en los ejercicios de interés simple, mientras que íbamos a utilizar las tasas equivalentes en los ejercicios de interés compuesto. Entonces, recordemos que para calcular una tasa de interés proporcional realizábamos una regla de 3 simple, mientras que para calcular una tasa de interés equivalente aplicábamos una fórmula que estaba dada por la tasa equivalente igual a 1 más i, siendo i la tasa que me da el ejercicio como dato, elevado a lo que quiero sobre lo que tengo, y a todo eso le resto 1. Recuerden que lo que quiero es el periodo por el cual va a estar el dinero prestado, el periodo de la operación que estoy realizando. En cambio, lo que tengo va a ser el dato del ejercicio, la tasa enunciada, la tasa que está escrita en el enunciado del ejercicio. Muy bien. Entonces, para cerrar este tema de tasas, recordamos que la tasa nominal anual era la tasa proporcional para un año, mientras que la tasa efectiva anual era la tasa equivalente para un año. Vamos a ver entonces, a partir de ahora, algunas aplicaciones prácticas que junten absolutamente todos los temas y los empiecen a relacionar entre sí. Hasta aquí hemos visto interés simple, interés compuesto, tasas proporcionales y tasas equivalentes, y ahora vamos a ver cómo todo esto se relaciona en un solo caso. Vamos a comenzar entonces con el caso número 1, que nos dice: Omar decide comenzar un emprendimiento, para lo cual le pide dinero prestado a un familiar. Puntualmente le presta una suma de 70.000 pesos que deberá devolverle de aquí a 6 meses, a interés simple. En general, los préstamos entre familiares o amigos o conocidos se pactan a interés simple. La tasa que pactan para la operación es una TNA. Recordamos que la tasa nominal anual era la tasa que se utiliza anual para interés simple porque era la tasa proporcional, que publica Banco Santander y equivale al 60% nominal anual. Entonces, repasamos. ¿Qué sucede aquí?
Omar quiere hacer un emprendimiento, entonces necesita dinero y se lo pide a un familiar. Este familiar le presta 70.000 pesos que Omar le va a tener que devolver de acá a 6 meses. Y la tasa de la operación es una tasa anual del 60%. No es una tasa semestral, sino que es una tasa anual. Entonces, para resolver este tipo de casos, este tipo de ejercicios, tenemos que tener muy en claro de que vamos a seguir exactamente dos pasos. Estos dos pasos van a ser, primero, calcular la tasa proporcional para la operación. Y segundo, aplicar la fórmula de interés simple. Es sumamente importante que en este tipo de ejercicios tengan en cuenta que hay que hacer los dos pasos en este orden. ¿Por qué? Porque el enunciado está dado con una tasa que no se corresponde con la tasa de la operación. Es decir, tenemos una tasa anual para una operación de 6 meses. Si llegamos a aplicar la tasa anual, nos va a dar un resultado anual, es decir, que no va a estar correcto. Entonces, primero calculamos en este caso la tasa proporcional para los 6 meses y recién después aplicamos la fórmula de interés simple. Entonces, la tasa proporcional se calcula, como habíamos visto hasta aquí, con una regla de 3 simple, diciendo, si el 60% corresponde a 12 meses, ¿cuál va a ser la tasa para un mes? ¿Por qué busco la tasa para un mes y no para los 6 meses? Porque luego en la fórmula yo voy a reemplazar n por 6. Es decir, que si yo acá buscara la tasa para 6 meses y luego de nuevo reemplazara a n por 6, voy a estar cometiendo un error porque voy a estar duplicando el periodo y me va a dar cualquier cosa. Entonces siempre lleven la tasa proporcional o la tasa equivalente en el caso de que correspondiera a una unidad de tiempo. Si no, después cuando apliquemos la n nos va a dar un error. ¿Bien? Bien. Entonces, posteriormente tenemos aquí la aplicación de esta regla de 3 simple como un mes por el 60% dividido 12 meses y obtenemos ahí el 5% para un mes. Una vez que tenemos esta tasa, que es nuestra tasa proporcional de la operación, recién ahí vamos a aplicar la fórmula de interés simple. ¿Cómo? Bueno, diciendo que el capital final es igual al capital inicial por 1 más n veces i. Recordamos que la fórmula de interés simple, la n no está como un exponente, sino que está multiplicando a la i. Entonces, esta persona le pidió prestado a su familiar 70.000 pesos. Ese es el capital inicial, que multiplica por 1 más 6 meses por la tasa del 5% proporcional mensual. Y acá está lo que les explicaba recién. Si acá calculáramos una tasa para 6 meses y lo volvemos a multiplicar por 6 meses, estamos calculando cualquier cosa. Entonces es fundamental que al momento de calcular la tasa proporcional, aquí usemos un mes, obtengamos la tasa para un mes y luego recién aquí en la fórmula a esta tasa para un mes la multipliquemos por 6 meses. Entonces ahí sí vamos a estar obteniendo el capital final luego de transcurridos los 6 meses, que en este caso es de 91.000 pesos. Es decir, transcurridos los 6 meses, Omar le va a devolver a su familiar 91.000 pesos. Él le pidió prestados 70.000 y le termina devolviendo 91.000 pesos. Si queremos responder a la pregunta cuáles son los intereses que Omar va a pagar por tomar prestados estos 70.000 pesos, hacemos simplemente la diferencia que venimos trabajando hasta aquí, que es el capital final menos el capital inicial, es decir, a los 91.000 pesos que obtuvimos recién, le restamos los 70.000 que le prestó su familiar al principio de la operación y calculamos que los intereses de esta operación son de 21.000 pesos. Es decir, eso es lo que le costó a Omar tomar este préstamo, 21.000 pesos, y eso es lo que ganó su familiar. Por esta operación, Omar pagará 21.000 pesos en concepto de intereses. Muy bien, avanzamos entonces con otro caso. Hasta recién estuvimos viendo tasa proporcional, interés simple.
Siempre hablando de estos ejercicios de 2 pasos, ejercicios un poco más complejos, pero que ya integran absolutamente todos los temas del eje. Vamos a ver este caso. Omar decide comenzar un emprendimiento, exactamente igual que recién, para lo cual analiza pedir prestado 70.000 pesos al Banco Santander. Guarda acá, ya no le pide prestado a un familiar, sino que ahora se los pide al banco, al cual deberá devolverle el capital más intereses de aquí a 6 meses. Es decir, estamos hablando el mismo monto y el mismo plazo. Pero a un banco, siempre que hablamos de entidad financiera, el banco le va a prestar a una tasa que no va a ser proporcional, sino que va a ser una tasa equivalente. Y recordemos siempre que el banco elige el sistema de interés compuesto, no el interés simple. Entonces nos vamos a estar abocando a una tasa de interés compuesto y una tasa, en este caso, efectiva anual del 60%. Es una tasa equivalente, es interés compuesto y es el sistema de la formulita que habíamos visto anteriormente. La pregunta es cuál será el monto final que devolverá Omar en este caso. De paso nos va a servir para compararlo con el caso anterior, porque es el mismo capital durante el mismo periodo de tiempo, pero a otra tasa. Ya no una tasa proporcional, sino una tasa equivalente. Ya no interés simple, sino interés compuesto. Veamos. Volvemos a repetir los 2 pasos, aplicando en el primer paso la tasa equivalente. Es decir, voy a buscar una tasa equivalente para 6 meses, porque otra vez el enunciado me da una tasa anual, me da una tasa para un año y yo no quiero un resultado para un año, quiero un resultado para 6 meses. Y luego vamos recién a aplicar la fórmula de interés compuesto. Entonces, ¿cómo calculábamos esta tasa equivalente? Con la fórmula, ya no con una regla de 3 porque es equivalente. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. La tasa equivalente era 1 más la tasa de interés elevado a lo que quiero sobre lo que tengo menos 1. Entonces, la tasa equivalente es 1 más la tasa que me da el ejercicio como dato, que es el 60%. Recordemos que se expresa como 0,60. Y a eso lo elevamos a la 1 sobre 12. ¿Por qué a la 1 sobre 12? Porque lo que yo quiero es una tasa para un mes. Volvemos a buscar la tasa mensual, no la tasa para 6 meses, por la misma salvedad que les comentaba recién y que es un error muy frecuente. Quiero una tasa para un mes. Y tengo una tasa enunciada para 12 meses. Entonces, quiero una tasa para 1 y tengo una tasa para 12, porque en el enunciado del ejercicio me dice que la TEA, la tasa efectiva anual, es del 60%. Si es anual, es para 12 meses. Y eso le restamos 1. Cuando hacen ese cálculo en la calculadora, les va a dar una tasa equivalente del 4% mensual. Entonces tenemos la tasa para un mes. Bien, a continuación sí, vamos a aplicar la fórmula de interés compuesto, en este caso como el capital final igual al capital inicial por 1 más i, y eso lo elevamos a la n. La n en este caso es un exponente, porque recordamos que interés compuesto crecía de modo exponencial. Entonces, el capital inicial son 70.000, que eso se multiplica por 1 más la tasa que obtuvimos recién en el paso anterior del 4% para un mes, y lo elevamos a las 6 porque son 6 meses que va a estar ese dinero capitalizándose. Una vez resolvemos este cálculo, obtenemos un capital final que Omar va a tener que devolver de 88.572,33. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta este tema, fundamentalmente, de que lo que yo quiero va a ser una unidad de tiempo, es decir, en este caso un mes. Voy a calcular la tasa mensual y luego la voy a colocar en la fórmula como la tasa para un mes y la voy a elevar a la cantidad de meses que necesite, que en este caso son 6. Entonces, transcurridos los 6 meses, Omar devolverá 88.572,33. Muy bien. En este caso, ¿cuáles son los intereses que Omar va a pagar por tomar prestados los 70.000 pesos? Lo mismo. Le restamos al capital final de 88.572,33 el capital inicial de los 70.000 pesos.
y obtenemos intereses por 18.572,33. Por esta operación, entonces, Omar pagará 18.572,33 en concepto de intereses. Respondamos entonces ahora esta pregunta porque es fundamental al momento de analizar los dos casos cuál de los dos conviene más en el sentido de el pedido de un préstamo. Entonces, ¿por qué va a pagar menos en el caso de utilizar el sistema de interés compuesto? Bueno, recordemos un momento las gráficas que vimos hace un instante y recordemos de que la gráfica de interés simple crecía de manera lineal, mientras que la de interés compuesto crecía de manera exponencial. Cuando hablamos de crecimiento lo podemos pensar como que nosotros hacemos un depósito a plazo fijo y ganamos dinero. Pensémoslo al revés, como en este caso. Pedimos dinero, entonces vamos a tener que devolverlo. Entonces pensemos que la gráfica no crece, sino que decrece. Si la gráfica de interés simple decrece, va a decrecer igual, de manera lineal, mientras que la gráfica de interés compuesto va a decrecer de manera exponencial. Entonces, vamos a ponerlo en un ejemplo para que se comprenda mejor. Si yo pido 10.000 pesos y pago el 10% de intereses, en el caso de interés simple, todos los meses voy a pagar 10.000 por el 10%, es decir, 1.000 pesos de intereses. Todos los meses 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, siempre voy a pagar el mismo monto de intereses, que es lo mismo que veíamos con los 30.000 del ejemplo del gráfico, solo que ahora desde la otra posición, desde yo como una persona que pide un préstamo. Bien, entonces siempre pago 1.000 de intereses, pago de manera lineal, todos los meses igual. Pero en el caso del interés compuesto, como el monto sobre el cual se va a calcular el interés de cada mes decrece, es decir, el monto es cada vez un poco más chico, entonces el interés también va a ser cada mes un poco más chico. Como veíamos en el ejemplo de recién, el interés era cada vez un poco más grande porque había una diferencia entre el interés simple y el interés compuesto que hacía que la curva de interés compuesto creciera, creciera, creciera y la de interés simple se mantuviera siempre lineal. En el caso del préstamo, que sería la gráfica inversa, el interés compuesto decrece cada vez más rápido, mientras que el interés simple decrece de manera lineal. Entonces, por eso va a pagar menos al utilizar el sistema de interés compuesto, porque el interés se va a calcular cada periodo sobre un capital más chico. No va a ser 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, sino que va a ser 1.000, 950, 900, 830, 720 y así sucesivamente. Muy bien. Vamos al tercer caso. ¿Qué nos dice? Natalia ha cobrado una herencia de 100.000 pesos que desea depositar en el banco por 8 meses, por cuestiones de seguridad. Aprovechando la suba en las tasas, decide constituir un plazo fijo. Tras averiguar en 3 bancos distintos, obtiene la siguiente información. BBVA ofrece pagarle una tasa efectiva anual del 72%. Santander le ofrece un 20% cuatrimestral y Galicia le ofrece un 32% semestral. Entonces la pregunta es, ¿en qué banco le convendrá realizar el depósito a Natalia? Repasemos un poco esta operación. Natalia cobra una herencia de 100.000 pesos que no quiere tener en su casa, entonces quiere llevarla al banco y la va a poner en el banco por 8 meses. Va a averiguar a los bancos para ver cuál le paga más, que es algo que todo el mundo hace porque los bancos pagan tasas distintas. Entonces, cada banco se la enuncia de una manera distinta, que es algo que también puede suceder. Francés le paga una tasa anual del 72%. Y Santander le paga una tasa del 20%, pero cuatrimestral. Y Galicia le ofrece una tasa del 32%, pero semestral. Entonces Natalia a simple vista no sabe cuál de los 3 bancos le paga más. Porque recordemos que en el caso de los bancos no es una cuestión de proporcionalidad. No es que yo tengo la tasa de Santander del 20 cuatrimestral, la multiplico por 3, que son los cuatrimestres que hay en un año, y obtengo una del 60 anual y ya está. No es así porque no estamos hablando de tasas proporcionales. No estamos hablando de sistema de interés simple, sino que estamos hablando de bancos. Entonces estamos hablando de un sistema de interés
compuesto y por lo tanto de tasas equivalentes. Entonces, si queremos saber en qué banco le va a convenir realizar el depósito, lo que tenemos que hacer en este caso es calcular la tasa equivalente para 8 meses, que es el dinero que ella decide depositarlo, en cada uno de los bancos, y la mayor de todas las tasas va a ser la mejor elección para ella. Es decir, el banco que pague más claramente va a ser el que convenga. Entonces, ¿cuál es la tasa equivalente? La misma que venimos trabajando hasta acá. 1 más i elevado a lo que quiero sobre lo que tengo menos 1. Entonces, ¿cuál va a ser la tasa equivalente para el banco francés? Para BBVA la tasa va a ser 1 más 0,72, que era el 72% efectivo anual que me enunciaba el ejercicio, elevado ¿a qué? A lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero? Tasa para 8 meses, que es la plata, el tiempo que va a estar depositada la plata que decide Natalia. ¿Sobre qué? Sobre lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Una tasa efectiva, ¿cuánto? Anual. Si es anual es para 12 meses. Bien, entonces a eso le resto 1 y se obtiene una tasa del 43,56% equivalente para 8 meses. Bien, aquí sí busco la tasa para todo el periodo porque no lo voy a tener que hacer en 2 pasos este ejercicio. Yo solo quiero saber cuál es la tasa más alta. Bien, entonces si quiero saber solamente cuál es la tasa más alta, no hace falta que lo calcule para un mes, porque después no lo voy a tener que aplicar en ninguna fórmula. Entonces ya calculo directamente la tasa para todo el periodo completo. ¿Cuál es la tasa equivalente de Santander? Es 1 más la tasa que Santander le enuncia, que era del 20%, elevado a lo que quiero, siguen siendo 8 meses lo que yo quiero saber, sobre lo que tengo, era el 20% cuatrimestral. ¿Qué es lo que tengo? 4 meses. Y eso se le resta 1 y obtenemos una tasa del 44% para 8 meses. Si hacemos una comparación hasta aquí, nos conviene Santander porque le está pagando una tasa superior que la que paga BBVA. Pero sigamos analizando para ver cuánto paga Galicia. En el caso de Galicia, la tasa era del 32% semestral. Veamos. La tasa equivalente es 1 más la tasa del ejercicio del enunciado, que era del 32%, 0,32, elevado a lo que quiero sobre lo que tengo menos 1. ¿Qué es lo que quiero? Siguen siendo 8 meses. Lo que yo quiero saber es 8 meses cuánto va a ser la tasa equivalente del 32%. ¿Qué es lo que tengo? 6 meses, porque era semestral, según el enunciado. Y a eso le restamos 1. Y obtenemos ahí una tasa equivalente del 44,80% para los 8 meses. Es decir, que le va a convenir realizar el depósito en Banco Galicia porque de los 3 bancos es el que paga la mayor tasa. Bien. Si queremos saber cuál va a ser el monto final que el banco le va a pagar a Natalia una vez transcurridos los 8 meses de depósito, acá sí vamos a tener que aplicar la fórmula de capital final. ¿Qué pasa? Nosotros habíamos calculado una tasa del 44,80% para 8 meses. Bien, guarda con ese dato. Si esta es la tasa para 8 meses, miren cómo reemplazamos en este caso en la fórmula. Los 100.000 pesos que ella deposita en el banco, los multiplicamos por 1 más i y lo elevábamos a la n, ¿se acuerdan? Pero si acá la i ya es para 8 meses, si ya la i contempla absolutamente todo el periodo, no lo elevo a nada. O lo elevo a la 1, que se dice matemáticamente que es lo mismo que no hacer nada. ¿Por qué? Porque esta tasa ya me incluye 8 meses. ¿Cómo veníamos haciendo? Calculábamos la tasa para un solo mes y posteriormente lo elevábamos a la 8, ¿recuerdan? Bueno, esta es una alternativa. Calcular la tasa para toda la operación, para los 8 meses y no elevarlo a nada. ¿Cuál se las recomiendo yo? La otra. Les recomiendo poderosamente la otra porque es más comprensible. Ustedes en el otro caso van a comprender qué están haciendo, es decir, calculan la tasa para un mes y lo elevan en este caso a la 8. Pero ¿por qué en este caso se calculó la tasa para 8? Porque teníamos que comparar 3 tasas. ¿Cuál hubiera sido otro modo de resolución del ejercicio? Calcular la tasa equivalente no para 8 meses, sino para un mes. ¿Vale? Sí vale. Es exactamente igual porque les va a dar una tasa diferencial y también la de Galicia va a ser la más alta.
porque recuerden que es equivalente. Si es equivalente para 8, para 7, para 1, siempre la proporcionalidad, o sea, la equivalencia en este caso se va a mantener porque la de Galicia siempre equivalentemente va a ser mayor. Entonces, también pueden calcular la tasa equivalente para un mes, les va a dar superior la de Galicia, y acá colocan la tasa de un mes y lo elevan a la 8. Son dos formas de hacer lo mismo. El resultado final va a ser el mismo, y las dos están bien. Entonces, en este caso, el capital final va a ser de 144.800 pesos. Puso 100.000 y se lleva luego de 8 meses 144.800. Si queremos saber cuánto ganó Natalia en concepto de intereses por esta operación, simplemente hacemos lo que venimos haciendo hasta ahora, que es restarle al capital final, el capital inicial, es decir, a los 144.800 le restamos los 100.000 y obtenemos intereses de 44.800 pesos. ¿Bien? Muy bien, hasta aquí llegamos entonces con la integración de todos los temas del eje. Yo sé que esta va a ser una clase bastante intensa porque es una recapitulación de algo que venimos viendo hace muchas semanas, así que los invito a dejar todas las preguntas, todas las dudas, las consultas y las sugerencias que tengan a partir del Classroom, a partir del mail. Por supuesto vamos a seguir en contacto, a seguir entrenando un poco esto. Les voy a dejar también un Genially donde van a poder practicar bien a fondo todo el tema, toda la integración completa, y van a poder ver también como la otra vez si las respuestas son correctas o no en ese mismo sistema. Y como siempre, dejarles la vía abierta por Classroom o por mail para que me manden todas las consultas que tengan cuando vayan resolviendo esos casos. Hasta aquí llegamos entonces, muchísimas gracias por la paciencia y por la atención y nos vemos pronto. Chao, chao.